Hola, ¿qué tal electrónicos? Bienvenidos a este nuevo vídeo y agradecer como siempre de entrada todo el apoyo que nos están dando con el canal y las visualizaciones, los likes y las suscripciones. Vamos creciendo. Muchas gracias. En esta ocasión vamos a hacer una primera entrega de una introducción a los diagramas de Bode aplicado ya al control, porque vamos a abrir ahora paso a un nuevo playlist con la parte de los sistemas de control. En este vídeo vamos a ver básicamente, que es el primero de una pequeña serie, cómo vamos a hacer las aproximaciones de las asíntotas para un gráfico de Bode. Y empezamos entonces con lo primero. Un gráfico Bode va a tener dos partes y uno va a ser la magnitud y el otro la fase. Esto es muy práctico y a modo útil para los análisis en AC o en respuesta de frecuencia, debido a que en el horizontal o en el eje de las X voy a tener el desplazamiento de frecuencias en el orden incremental, ¿verdad? Hacia la derecha, en el orden de incremental de la frecuencia, y va entonces a plotear en un gráfico logarítmico la magnitud, en este caso en decibeles, que ya esto es adimensional en función de la escala que tenemos aquí. En este caso, para el Bode se utiliza 20 logaritmos, ¿verdad? Base 10 de el módulo. En este caso, bueno, ya más adelante vamos a ver un ejemplo. Luego para la fase, el ángulo de desfase, los sistemas analizados en respuesta de frecuencia pueden tener variación en la fase en función del ángulo en adelanto o en atraso de la señal. En este caso vamos a decir lo que conocemos. Vamos a poner aquí un sistema o un circuito y vamos a tener entonces una entrada y una salida, ¿verdad? En este caso lo que intentamos buscar es hacer un análisis completo con barrido de frecuencias, o sea, variación de frecuencias en la entrada, ¿verdad? Y entonces revisar, número uno, la amplitud en función de la escala de la magnitud en decibeles por la expresión estandarizada aquí, y luego el desfase correspondiente entrada-salida en función del incremento cambiante, ¿no?, de la frecuencia. En este caso, eso es lo que intenta hacer el diagrama de Bode y la representación característica para el análisis. Ya después sabemos que se aplica a Bode, al igual que el plot de Nyquist, para ver la estabilidad. En este caso sabemos que un sistema de control podría revisarse la estabilidad. Luego con esto te invito a unos pequeños cortos, unos videos cortos que voy a dejar en la descripción para ver rápidamente qué es el margen de fase y de ganancia. En este caso con esto es muy práctico, muy útil también para revisar la estabilidad de los sistemas de control, que ya podríamos ver en otros videos adelante en el progreso de la clase de estos temas de control, para ver aplicación. Inclusive también no revisar solamente la estabilidad, sino un diseño de un controlador por Bode. Esto también es posible. No continuar sin antes decirles que el gráfico de Bode se debe su nombre al científico, ingeniero estadounidense Hendrik Wade Bode. En este caso, con lo cual el trabajo más relevante fue, y el legado fue, dejarnos estos trabajos concluidos, y que hoy en día es un estándar. En este caso olvidé decir que la fase va a venir dado por la expresión que está aquí, que es el arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. Luego vamos a ver esta relación y lo que guarda entonces el ángulo, porque es una combinación magnitud-ángulo para poder entonces concebir cómo el sistema funciona o qué respuesta tiene el sistema en Bode, en un gráfico logarítmico como Bode, a escalar, ¿no? Y en décadas de frecuencia, para con lo cual poder
entender cómo es la conducta entrada-salida de un sistema o de un circuito, en este caso mediante el análisis de Bode, de barrido de frecuencias. Bien, entonces lo próximo sería ver que a modo general, si tenemos distintos valores de magnitud, por ejemplo acá un medio, un valor numérico o 0,5, si nosotros tenemos que G es en este caso 0,5, ¿verdad? Dicho módulo, para poder revisar el valor de G, ¿verdad?, en decibeles, para obtener esto, pues tendríamos que entonces aplicar la escala que estamos utilizando estandarizada para obtener la magnitud, el valor de dicha magnitud. Y entonces en este caso G sería 0,5, es un medio, lo cual quiere decir que en este caso la señal entrada-salida, voy a poner aquí entrada in, out, ¿verdad? Entrada-salida es la mitad. Prácticamente aquí G, como es 0,5, si tengo una señal de entrada, ¿verdad?, va a aplicar 0,5 como factor, o sea que se reduce en este caso a la mitad. La relación entrada-salida siempre sería en este caso G, podría ser en este caso la siguiente relación: salida en el numerador versus entrada. En este caso lo que queremos hacer ahora es cuantificar, o sea, qué valor nos daría en decibeles. Y esto prácticamente lo que va a hacer es igual, ya multiplicando todo, sería igual a menos 6 decibeles, como está aquí. En este caso, lo primero sería calcular el logaritmo base 10 de 0,5. Obviamente da un valor negativo. En este caso tenemos, si queremos hacer un ejemplo, en este caso 0,3010 y lo multiplicamos por 20. En este caso da menos 6, o sea, en atenuación 6 decibeles, con lo cual esta escala se corresponde y está normalizado, es un estándar para tener una atenuación equivalente a menos 6 decibeles, ¿verdad?, cuando la señal se hace la mitad. En este caso podríamos seguir con el siguiente, que es la magnitud actual de 1, o sea, la unidad. Si se mantiene la unidad, entrada-salida, no hay ni amplificación ni atenuación. Y en este caso, aplicando el logaritmo base 10 de 1, déjame poner aquí menos 6 decibeles fue lo que nos dio. Pero si hacemos lo mismo en otro cálculo, ¿no?, de la unidad, en este caso el logaritmo base 10 de 1 sería 0. 0 multiplicado por 20 va a ser igual a 0. 0 decibel. Por lo tanto, esta escala se corresponde con la misma relación que queremos, 0 decibel, o sea, no voy a tener ni amplificación ni atenuación de la señal. Por lo tanto, se me queda un valor 0 de referente, de 0 decibeles. Para el próximo, que tenemos aquí 2, sería duplicar, ¿no? Vamos aquí un sistema o circuito electrónico o amplificador que multiplique por 2, ¿no? G es 2. En este caso, entrada, salida, ¿verdad? La salida sería el doble de la entrada, más o menos. 2 veces. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Para ello, calcularíamos 20 logaritmo base 10, ¿verdad?, de 2. En este caso, el valor de 2 lo que va a hacer es obtener
Lo mismo, pero en positivo. Logaritmo base de 2 sería 0,3010, ya no es negativo, es el doble, no sería en este caso la mitad. Si lo multiplicamos por 20, entonces me va a dar 6 decibeles. Y eso es lo que tenemos aquí. 6 decibeles, porque en este caso hemos duplicado la entrada. Para los demás podríamos ver aquí para 14 decibeles, luego por 10, 20 decibeles, luego el último. Sí, entonces ahora lo que tenemos es lo siguiente: existe una relación muy interesante, y es que si imaginamos una función g que pueda tener la variable en frecuencia o una variable tipo relación normalizada, f sobre f de corte. En este caso, f sería la frecuencia de testeo. Esto podría ser una función lineal siempre y cuando sea que para cuando se calcule 20 logaritmos de la relación que tenemos acá tiene un exponente enésimo, y esto por regla de logaritmo pues pasaría aquí multiplicando. En este caso esta potencia pasaría a multiplicar el 20. Entonces, como eso corresponde a una función lineal en base a este quebrado de frecuencias, pues podríamos hacer la siguiente normalización. Y muy interesante. Aquí en este gráfico de la magnitud correspondiente para los 0 decibeles, tendríamos aquí un punto donde la frecuencia sería la frecuencia de corte, y una frecuencia f que va a ser incremental en función de la distribución, o vamos a decir la escala logarítmica de frecuencia por décadas. En este caso, por ejemplo, aquí yo tendría una década completa, desde el 0,1 por f0 hasta f0, que sería la frecuencia de corte. Esto vendría siendo la segunda década, en función de que esto puede partir aquí del valor inicial, podríamos decir en hertz, ¿no? O en radián. En este caso, ya después de f0, entonces sería las frecuencias mayores a la frecuencia de corte. Vamos a poner acá este intervalo completo. Sería dado de la siguiente manera: f menor a f0, que sería la frecuencia de corte. Y luego este otro intervalo sería ya para f superior o mayor que f0. En este caso ya los valores de frecuencia testeo de valores mayores que la frecuencia de corte. En este caso, en eso consiste el bode, para analizar la conducta de el sistema, ¿no?, en función de la frecuencia, de la variación de la frecuencia, o sea, el barrido de frecuencias, ¿verdad?, para determinar la magnitud en decibeles. En este caso vamos a ver ahora los valores normalizados, y es que voy a tener para, si ven acá, para N2, N1, N-1, N-1 y N-2. Perdón. Y en este caso voy a tener la relación F0, frecuencia de corte, ¿verdad? Para N2 sería el cuadrado. N1 sería elevado a la 1, no se marca, pero sería la potencia 1, y a la menos 1, y en este caso a la menos 2, que en este caso n va a adquirir el valor enésimo en función de la proyección del trazo de la línea recta que vemos acá con una pendiente, que dicha pendiente va a tener lo siguiente. Por ejemplo, para el caso de menos 2, voy a tener menos 40 decibeles por década de atenuación. En este caso, si vemos aquí el eje vertical, sobre el 0 decibeles voy a tener 20 dB, 40, 60. De la misma manera, menos 20 dB, menos 40, menos 60. Y en este caso, esta pendiente de menos 40 dB se va a corresponder con elevar a la menos 2 el quebrado de la relación de frecuencias aquí. Claro, en este caso esto indica atenuación, porque
va con una pendiente si podemos tomar aquí, vamos a hacer una aproximación visual. Estos 40 dB, vemos que para ocurrir los 40 dB tocando el 0, ¿verdad? Aproximadamente lo podríamos tener en una década completa de frecuencia. Asimismo, para los 20 dB, menos 20 dB por década, sería la pendiente correspondiente a n-1. En este caso, la potencia elevada menos 1. Si vemos para el tema ya de amplificación, entonces tendríamos los valores normalizados N1 y N2. Para esto voy a ver cómo a partir de menos 40 decibeles voy a tener un trazo para N igual 1 de 20 decibeles por década. Esto es positivo, por lo tanto es una amplificación. Y luego de 40 es una pendiente más pronunciada, 40 dB por década para N igual 2. En este caso eso sería interesante porque para este trazo normalizado, cuando tengo también la condición para F, aquí sería aquí sería F igual a F0, que sería la frecuencia de corte, pues para este caso tendría 0 decibeles en función de lo que tenemos planteado aquí, porque lo que sucede es que si son iguales, este valor aquí reemplazando sería igual a la unidad y el logaritmo base 10 de la unidad, ¿verdad? Sería 0. Cuando multiplico todo esto, entonces me va a quedar esto a 0 decibeles, 0 dB. Por lo tanto, en este caso podríamos hacer, luego vamos a ver algunos ejemplos en este mismo vídeo para ver cómo podríamos aproximar un gráfico de bode y luego lo podríamos comparar al lanzar un comando podríamos utilizar el Octave, o pueden utilizar el MATLAB también, para tirar un trazo y hacer una comparación, o sea, una analogía de lo que vamos a hacer primero por aproximación de las asíntotas utilizando este método y luego entonces verificándolo con el software, con el programa que le vamos a pedir por el comando bode que nos plotee un bode. Bien, entonces, y si continuamos ahora con esta relación y lo que queremos seguir estudiando en este vídeo, y es que si por ejemplo tenemos una función gs de esta manera, vemos aquí que tenemos en este caso una indicación acá, W sub 0, que sería en este caso W sub 0 sería igual a 2πf0 porque señala la frecuencia de corte. En este caso, esto para llevarlo a la manera correspondiente para poder identificar su asíntota y su pendiente correspondiente en el diagrama de ganancia, de la magnitud, pues entonces yo podría tener como S, a su vez, sabemos que sería 2πf. En este caso, esta relación, esto podría transformarse a lo siguiente. Sería primero V0 de corte y eso podríamos transformarlo a la relación F sobre F0. Sería de manera similar. Aquí vemos que para hacer el módulo, pues entonces tenemos el reemplazo y la sustitución de los de aquí de las variables y entonces tendríamos esta relación. Esto a su vez, si vemos aquí, esto está en el denominador, por lo tanto para pasar hacia arriba pues podría elevarlo a la menos 1, pero en este caso quedaría totalmente el denominador, ¿verdad? Quedando y de igual forma sin cambiar el subquebrado que tenemos aquí, sino simplemente elevando a la menos 1 y queda de esta misma manera, siendo el denominador la frecuencia de corte, importante, para que mantenga la relación de los valores normalizados que vamos a utilizar. Y en este caso, identificamos inmediatamente que esto sería para n-1. Por lo tanto, si buscamos aquí,
cuál sería el trazo para n-1, pues entonces sería el de menos 40 dB por década. En este caso se correspondería aquí, y siendo f, en este caso para conseguir el punto en el intersecto de la frecuencia de corte, pues sería 0 decibeles, porque tendríamos entonces f sobre f sub 0 de corte igual a 1, y cuando hacemos el logaritmo pues queda esta parte en 0, o sea que justo a la frecuencia de corte vamos a tener 0 decibeles, y como luego esta forma, esta arquitectura de función de transferencia se corresponde con n-1, pues entonces vamos a tener al cambio de en este caso del polo, pues tendríamos menos 40 dB por década. Muy bien. Luego vamos a ver ahora una respuesta de polo simple. Vamos a tener una fuente ya en dominio de la frecuencia, y tenemos una resistencia y un capacitor. En este caso vamos a hacer la expresión que depende del voltaje. En este caso, esto que está aquí es una relación voltaje de salida, vamos a llamarle V2, sería Vout, salida versus entrada. Pero esto viene de lo que conocemos como el divisor de tensión, porque la salida sería la tensión en el capacitor en función, o sea, en dominio de la frecuencia. Lo que sucede aquí es que ya la salida, ¿verdad? Como se formaría un divisor de tensión donde R es simplemente lineal y C entonces tendría la transformada hacia dominio de la frecuencia de la siguiente manera, pues entonces voy a tener la misma ecuación del divisor de tensión característico, como si estuviera analizando un circuito común R1, R2. Entonces en este caso el capacitor, voy a tener que, si quiero despejar aquí para mayor entendimiento, B2S va a ser igual a que, si paso este multiplicando, sería B1S multiplicado por, en este caso sería el capacitor, ¿verdad? El capacitor 1 sobre SC, ¿verdad? Y la suma de los dos, entonces 1 sobre SC más R. Todos sabemos que el valor en la transformada de la capacitancia, en este caso va a ser 1 sobre SC. Esto sería la transformada. Y para la resistencia, en este caso sería igual R, el valor de R. Entonces en este caso el voltaje de salida va a ser igual a un voltaje de entrada multiplicado por la relación del divisor de tensión característico. Lo único que el capacitor va a tener una equivalencia 1 sobre SC. Perfecto, vale. Muy bien, entonces visto eso, voy a tener, si hacemos una simplificación acá, voy a tener que al final esto sería el resultado, ¿verdad? Y a partir de aquí, pues voy a hacer un reemplazo de RC por la forma W0, que sería la frecuencia de corte, para que se parezca a esto, a esta relación WW0, o también FF0, para poder conseguir la normalización en función de los exponentes para la parte lineal de la ecuación que me calcula la magnitud en bode. En este caso, me he adelantado un poquito aquí, W0, que es el denominador de esta forma, para poderlo ver, pues sería igual a 1 sobre RC, a sabiendas de que entonces RC, ¿verdad? Aquí tengo en el denominador W0 para buscar que sea de esta manera, dándole el tratamiento necesario para que W0 sea el denominador, pues entonces la equivalencia sería que W0 sería el inverso, porque tengo RC, pasaría al denominador de esta manera. Y esto es muy importante aclararlo, porque en función
de lo siguiente: cuando tenga que la frecuencia de testeo sea, o W a secas, sea igual a W0, que es la de corte, o en este caso también de manera correspondiente F, cuando fuese igual a la frecuencia de corte, pues en este caso voy a tener un valor muy interesante que W0, o frecuencia de corte, también ser igual a 1 sobre RC. Muy interesante. Y bien, siendo S JW, pues entonces G de S lo voy a sustituir por JW y voy a tener que mi función del circuito del polo simple representado aquí pasaría a ser de esta manera: W sobre W0, que es el de corte, y esto sería igual, en este caso, si aplico la regla del conjugado, o sea que multiplico numerador y denominador por el conjugado de este denominador que tengo acá, o sea, sería multiplicar por el conjugado. ¿Cuál sería el conjugado? Exactamente esta función, pero sería en este caso 1 más J, perdón, 1 menos JW0, ¿verdad? Voy a multiplicar arriba y abajo para que no se altere la expresión. Lo mismo que multiplico en el denominador, lo multiplico en el numerador, pues entonces me queda esta expresión de aquí, cuyo denominador se forma un binomio, una forma cuadrática, donde prácticamente queda la unidad más y entonces el cuadrado de esta relación. Ya se sabe, por cierto, que la parte real y la parte imaginaria va a estar separada por aquí, porque esta es la parte imaginaria, ¿no? La parte imaginaria. Y si separo aquí con el signo menos, pues voy a tener dos expresiones con el mismo denominador, igual, denominador común. Entonces, aclarando ahora para el próximo paso, dicha magnitud ya se puede trabajar porque hemos separado la parte real de la parte imaginaria. Entonces, muy interesante. Ahora yo podría, que simplemente o de manera similar a la expresión de Pitágoras, que voy a tener que la magnitud sería como si fuese el vector resultante. Voy a tener una parte real, ¿verdad? Y una parte imaginaria. Entonces, al final, esa magnitud o módulo tendría entonces un ángulo. Y luego vamos a ver por qué ese es el ángulo para plotear la fase en bode. Dicha magnitud, y por esto utilizo el encerramiento aquí, matemático, es la raíz cuadrada, ¿verdad?, de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, que en este caso serían los catetos. Y esto queda como resultado ya para esta expresión que está acá, sería esta que tenemos aquí, bien interesante. Y a partir de aquí, pues entonces podría aplicar el logaritmo. Como en el denominador está la expresión encerrada en la raíz, ¿verdad? Pues esto aclaro aquí. Si revisan el libro de Fundamental of Power Electronics, puede ser segunda y ya tercera edición también de los profesores Dragan Maximovic y Erickson de la Universidad de Colorado, pues pueden ver que este paso quizás se lo saltan o lo dan sobreentendido, porque el denominador pasaría al numerador elevado a la menos 1. O sea que sería raíz de todo esto que está aquí, 1 más W0, y esto está aquí al cuadrado. Entonces esto lo elevo a la menos 1. Entonces,
como está elevado a la menos 1 es lo mismo porque es el denominador, pues pasa el menos 20 acá. Entonces, por eso es este signo que está aquí. Claro, ellos pasan directo aquí, pero se sobreentiende lo que pasa. Y entonces ya tengo solamente esta expresión. A la menos 1 acá, el menos 1 pasa aquí delante. Y ya de esta manera, pues podríamos calcular el módulo correspondiente a la función g de transferencia. En este caso, vuelvo y repito, como hablamos al principio, es el voltaje de salida del capacitor versus la relación. Vamos a tener una relación entrada-salida B1 de S y B2 de S en dominio de la frecuencia. Si buscamos la asíntota de frecuencia para las bajas, o sea, valores de F, de frecuencia de testeo menor o mucho menor también a la frecuencia de corte, pues en este caso a la misma expresión podríamos definir lo siguiente. F sería mucho menor que F0, W sería mucho menor que W0 de corte, por lo tanto este valor, esta expresión que está aquí dentro de la función, pues sería mucho menor que 1. Por lo tanto, tendríamos aquí, esta expresión prácticamente es mucho menor que 1, por lo tanto no va a incidir en nada de lo que tenemos acá, y esto prácticamente quedaría igual 1 sobre la raíz de 1. Que en este caso 1 sobre la raíz de 1, la unidad, al aplicar 20 logaritmo, ¿verdad? Base 10 de la unidad propiamente, pues entonces voy a tener 0, en este caso 0 decibeles. Y por eso tenemos aquí hasta la frecuencia de corte, tenemos 0. Tenemos 0 dB. En este caso ya hemos proyectado lo que pasaría antes de la frecuencia de corte. Por lo tanto, hemos hecho una aproximación de asíntota sin tener que utilizar los cálculos por ordenador, prácticamente por simple inspección. Si pasamos a las asíntotas de las altas frecuencias, pues vamos a utilizar ahora nuestro gráfico o mapa, ¿verdad? O mapa normalizado, ¿verdad? Para encontrar entonces las asíntotas. En este caso fácilmente o de entrada, aunque lo tengo aquí ya anunciado el resultado, pues sabemos que F va a ser mayor que F0, va a ser para este caso F, la frecuencia de testeo va a ser mayor o mucho mayor también que F0, porque estamos del otro lado de la frecuencia de corte. Por lo tanto, W va a ser mucho mayor que W0. Y luego, entonces, en este caso, esta expresión, este quebrado normalizado, W sobre W0, va a ser mucho mayor que la unidad. Por lo tanto, si eso es de esta manera, pues nuestro quebrado, nuestro denominador que está dentro de la raíz 1 más W sobre W0 cuadrado, pues va a ser aproximadamente W sobre W0 al cuadrado, porque prácticamente va a ser un valor mucho mayor que la unidad. Entendiendo eso, pues entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que sería la expresión de magnitud, sería 1 sobre la raíz de W0 al cuadrado. Si cancelo aquí la raíz con este cuadrado, pues me va a quedar 1 sobre el quebrado que tenemos acá. Como no lo quiero alterar de la misma manera, o sea, subir multiplicando W0, que podría hacerlo, pues lo dejo de esta misma manera y lo que paso es a llevarlo a frecuencia y lo elevo a la menos 1, porque lo tengo en el denominador. Entonces, en este caso, cuando busco en nuestro gráfico mapa para n-1, pues voy a tener aquí el trazo para los menos 20 decibeles por década, ¿verdad? Correspondiente a este que está aquí, a n-1, pues entonces proyecto esto y hago mi trazo. Y de inmediato tengo mi decay de menos 20 dB por década y mi trazo de aproximación de asíntota en la magnitud. Aquí estaría el corte de la frecuencia de corte. Y luego entonces podríamos calcular el momento de corte en la frecuencia. ¿Cómo?
hacemos f igual a f0, que es la frecuencia de corte, y en este caso vamos a hacer que sean iguales. Entonces sería, es como de tener w0 sobre w0, que esto es igual a la unidad, por lo tanto esto va a dar 1 sobre la raíz de 2. Entonces voy a tener como esto que está acá, ¿verdad? Prácticamente voy a tener un valor que sería la raíz de 2. Si le sacamos el logaritmo base 10 de esto y lo multiplicamos por menos 20, pues voy a tener menos 3 dB en nuestra frecuencia de corte, ¿verdad? De ver que ese decay de 3 decibeles, pues ya a la frecuencia de corte, pues entonces voy a tener ahí el momentum de que el valor de W0 sea igual al valor de W. Entonces ya a partir de ahí hay un cambio en la función y ya sabemos que va a proyectar los menos 20 dB por década que hemos visto ya en el punto anterior. Y bien, para ver la fase, ahora vamos a proyectar lo que sería el ángulo. Recordar que tenemos en el eje básico, tenemos el módulo, ¿verdad? Pero tenemos una componente real y una componente imaginaria. Pero esto para tener el módulo, pues tenemos un ángulo. Ese ángulo, ¿verdad? Ese ángulo que sería el ángulo de JW, ¿verdad? Por expresión trigonométrica, pues lo que voy a tener es que es la tangente inversa o el arco tangente, vamos a decir del quebrado, la Y sobre las X, o sea, la imaginaria sobre la real. Para ver esto, tendríamos la relación W0 y al aplicar W0, aquí estaba elevado a la menos 1, pues entonces sería menos la tangente inversa de W0. Por lo tanto, esto es menos 45 grados, y en este caso de ángulo. Y entonces aquí 45 para el nivel de la frecuencia de corte F0, donde F0 sería igual a F, o F igual a F0. El ángulo de menos 45, inmediatamente al tener un ángulo negativo, pues se supone que va en una asíntota decreciente. Ahora veremos cómo determinar, ¿verdad? Para una frecuencia mucho menor a F0, si calculamos sería en este caso lo mismo, menos tangente inversa, pero en este caso si F es mucho menor que F0, pues voy a tener valores menores a la unidad. Valores aquí, esto va a ser prácticamente 0, por lo tanto esto va a dar 0 grados. Y para ver esto podríamos hacer una proyección de 10 veces la frecuencia de corte. En este caso sería calcular el arco tangente de 10, por ejemplo, y esto da 84. Si calculamos un poco más hacia el orden de un valor un poco más grande, un poco mayor, sería 20, por ejemplo, y vamos a buscar el arco tangente, nos vamos acercando más a 90. En este caso, ya para poder terminar de ver el valor frontera,
pues voy a tener aquí menos 90 y 0. Prácticamente si tenemos aquí la tangente de un valor muy grande, o cuando tienda podría ser 100 veces la frecuencia de corte, pues voy a aproximarme a los menos 90 grados. Bien, y de esta manera podríamos proyectar la fase. Para el siguiente paso podríamos tener una mejor aproximación para buscar unos valores que se ajusten un poco más a la conducta. Por ejemplo, podríamos buscar FA y FB, que serían dos frecuencias. FA en este caso podría ser un valor menor a F0 de corte. Por ejemplo, una partición aquí con esta expresión exponencial podríamos usar E a la menos pi sobre 2, y luego para el que va luego de la frecuencia de corte, pues podríamos buscar multiplicar por E elevado a la pi sobre 2. En este caso dividiríamos por 4,81 y multiplicaríamos por 4,81 para buscar una frecuencia antes y después que se ajuste aquí. Es una aproximación al punto intersecto de la frecuencia de corte. En este caso podríamos ver que, por ejemplo, podríamos partir de 0,01 de la frecuencia de corte, 0,1, o sea, para llevar las décadas, frecuencia de corte, y así. Entonces aquí encontraríamos FA y FB, y podríamos ajustar también los valores para intersecto de esta misma manera. Otra manera también podría ser interesante es dividir entre 10 para buscar prácticamente una década antes y una década después. Y esto se puede utilizar también para aproximar las asíntotas y terminar de completar un gráfico correspondiente. Aquí podríamos tener hasta inclusive 100 veces la frecuencia de corte, y aquí prácticamente, bueno, un 1% de la frecuencia de corte, un valor muy cercano a cero, y en este caso poder aproximar, rehacer la aproximación de la asíntota de esta manera un poco más, al momento de corte, un poco más precisa. Podría ser interesante hacerlo de esta segunda manera, un poco más preciso que la primera. Por este momento vamos a decir que muchas gracias, y estate atento a nuestro próximo vídeo que vamos a tener con Bode. En este caso, si quisiéramos verificar de qué se trata cuando tenemos este ensayo, ¿verdad? De las asíntotas correspondientes para el polo simple que estamos estudiando, pues podríamos utilizar, para confirmar ahora, un poquito del Octave. Pueden utilizar MATLAB también. A ver, aquí podríamos ver que he introducido unos valores. En este caso voy a explicar aquí cuáles valores utilicé. Por ejemplo, para el caso de R igual a 100 ohms y una capacitancia igual a 10 microfaradios. Vamos a calcular el valor de 1 sobre RC. En este caso voy a multiplicar 100 por los 10 microfaradios, y voy a tener 0,001. En este caso voy a poner aquí mi Octave, y voy a proceder a introducir, bueno, ya yo lo había introducido antes, pero es lo mismo. Voy a borrar y voy a colocar aquí 1 sobre esto que está acá. Esto es lo que acompañaría a S, porque en este caso es la expresión que tenemos aquí, y 1 quedaría el término independiente que está acá, ¿vale? Entonces introduzco esta función y luego
vamos a ver qué función ha introducido. Muy bien, aquí está la función, exactamente la que tenemos. Y voy a colocar aquí para poder lanzar el bode. El bode me lo ha dado en una pantalla, en una figura distinta. Y aquí está. Entonces vamos a ver. En este caso, sí, faltó ahora determinar la frecuencia, que sería el inverso de esto. O sea, si yo elevo esto a la -1, porque ese sería el periodo. Ok, sería 1 kHz. En este caso, la frecuencia de corte, como es 1 sobre RC, pues ya yo llevaría esto de periodo a frecuencia, y en este caso sería 10 a la 3. Sí, en este caso sería en el orden de, es 1 kHz el corte. Aquí vemos las décadas, es 0 decibeles, ¿verdad? Y luego esta pendiente que está aquí sería la de menos 20 dB por década, o sea, va en atenuación. Aquí estaría menos 10, menos 20 en la magnitud. Luego en la fase podemos ver los intersectos interesantes, porque va desde 0 y la fase va en ángulo negativo, donde el corte a la frecuencia de 1 kHz estaría por acá. Fíjense que aquí entre 40 y 60 viene cayendo un poco más, muy pegadito al menos 40, porque tenemos 45 al punto de corte de frecuencia, menos 45 grados. Y entonces hacemos el desplazo, vemos aquí que prácticamente sería para la frecuencia inicial, y luego asíntota entonces a los menos 90, que aquí no lo está marcando exactamente, pero ya estamos por debajo de los menos 80, y entonces aquí quedaría una asíntota en los menos 90 grados de para el ángulo de fase del análisis del circuito que tenemos acá, para poder ensayar nuestro bode y nuestra aproximación de las asíntotas para el gráfico. Pues sin más por el momento, muchísimas gracias. Esperen un próximo video. Por ejemplo, vamos a seguir con la respuesta de cero simple y otras combinaciones más interesantes que nos van a ayudar a analizar bode y los sistemas de control. Por cierto, hacerlo de una manera amena, fácil y divertida. Cualquier comentario, déjanoslo debajo del video. Preguntas, puedes escribirnos, suscríbanse y apóyennos siempre. Es todo por hoy. Muchísimas gracias, electrónicos y queridos estudiantes. Hasta la próxima, si Dios quiere. Un saludo. Chao. Suscríbete en nuestro canal para que estés atento en todo lo que vamos haciendo en los nuevos vídeos. Dale like si te gusta y hasta el próximo video. Un cordial saludo y abrazo. Hasta la próxima. Chao.